Welcome to, welcome to- Bienvenido a una lección sobre evaluación de dobles integrales. Si tenemos un doble integral en este formulario, aquí integramos con respecto a usted primero y luego integramos con respecto a x, pero si está en este formulario, integramos con respecto a x primero y luego con respecto a y. Y si estamos integrando con respecto a x, tratamos y como constante, y si integramos con respecto si tratamos x como constante. Intentemos algunos de estos. Aquí queremos evaluar lo integral, pero también queremos dibujar la región de integración. Por lo tanto que estamos primero integrando con respecto a y estarás en el intervalo cerrado del 1 al 2. Y x estará en el intervalo de 0 a 2. Vamos adelante y dibujemos esta región. X está entre 0 y 12 y está entre 1 y 2. Entonces tendríamos la región rectangular que se parece a esto. Esta es nuestra región de integración. X está en el intervalo cerrado de 0 a 2 y está en el intervalo cerrado de 1 a 2. Así que ahora vamos a integrarnos con respecto a y tratar x como constante. Así que tenemos y cuadrado 2 menos 3x cuadrado es una constante, así que tenemos 3x cuadrado y los límites de integración son de 1 a 2. Ahora porque nos integramos con respecto a, y vamos a reemplazar y con los valores de 2 y 1. Así que cuando tengas 2 tendremos 2 cuadrados divididos por 2 que son 2, 3 veces cuadrados x2 que son 6 veces cuadrados. Y ahora reemplazaremos con 1. Tendremos 1, 2 y aquí tenemos 3x cuadrados. Tenemos 2, 1, 2 que es 3, 2. Y luego 6x cuadrados guión 3x cuadrados que serán 3x cuadrados y ahora vamos a integrar esto con respecto a x. Así tendremos 3, 2x, esto será 3 por 3 cuadrados 3 o x al tercer. Vamos a evaluar esto en 0 y 2. Entonces, cuando x sea 2, tendremos 3, esto va a ser 8 y cuando x sea 0 entre ambos, son 0 así que tenemos 3, 8 así que es igual a menos 5. Recuerde, un doble integral solo nos da el volumen cuando la superficie no es negativa en la región, definido aquí en azul. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Porque hemos muerto aquí, sabemos que y está en el intervalo cerrado de 0 a x. Y x está en el intervalo cerrado de 0 a 1. Parece que tenemos una región triangular aquí. X está entre 0 y 1 pero, y está entre 0 y x así que si fueran gráficos, y es menor o igual a x. Es una línea con una pendiente de 1 pasando a través del origen, y desde que el valor máximo de x es 1, el valor máximo para y también sería 1. Entonces se detiene aquí. Así que nuestra región de integración es cuando x está en el intervalo de 0 a 1, y está en el intervalo de 0 a x así que es esta región triangular aquí. Así que ahora integraremos con respecto a y tratar a x como una constante. Así tendremos el integral de 0 a 1 de solo y x la cantidad 1, x cuadrado a la potencia 1, 2. Los límites de integración son de 0 a x, y de nuevo porque nos integramos con respecto a, y estamos reemplazando y por x y 0. Así que cuando reemplacemos y por x, tendremos x la cantidad 1, x cuadrado al 1, 2 y luego cuando y es 0 este producto sería 0. Así que ahora debemos integrar con respecto a x bien. Esto requerirá una sustitución, u será igual a 1, x cuadrado. Así que du va a ser igual a x de x. Aviso, nuestro integrand contiene x de x. Así que voy a seguir adelante y dividir esto por menos 2. Vamos adelante y escriba esto en términos de u x de x se reemplaza con menos 1, 2 du y todo esto es u. Tenemos u a la 1, 2.
Así que vamos a integrar esto. Vamos a tener menos 1 2x o al 3 2 dividido por 3 2, pero dividir por 3 2 es lo mismo que multiplicar por 2 3. Y entonces eso está realmente 1, x cuadrado. Así que necesitamos evaluar esto a nuestros límites de integración. Antes de hacer eso, podemos ver que esto simplifica bien. Tenemos menos 1 3x esta cantidad. Vamos adelante y evaluemos esto en la próxima diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando x es 1, vamos a tener 1 aquí. Entonces, eso va a ser 0 y luego, cuando x sea 0, tendremos 1 al 3 2 que solo nos va a dar 1. Así que tenemos menos 1 3x menos 1, así que esto nos da un 1 3. Y vamos adelante y miremos un ejemplo más. Aquí vamos a integrar con respecto a x primero para tener x al 4 4. Y nuestros límites de integración son 4 cosine y 0. Hemos visto esto un par de veces antes. Aviso si integramos con respecto a x. Si los límites de integración están en términos de funciones, deben estar en términos de y, así que vamos a reemplazar x con 4 coseno. Y bien 4 al 4 dividido por 4 va a ser 4 al 3, el cual nos dará 64, y luego tenemos cosino para la cuarta y luego cuando x es 0, esto sería 0 otra vez y ahora necesitamos integrar esto. Vamos adelante y factoremos el 64. Para integrar esto podemos usar una fórmula de reducción de energía, pero también podemos reconocer que desde los límites de integración son de 0 a pi2, y tenemos un poder incluso de cosino. Podemos aplicar la fórmula de Wallis. Lo que nos dice si tenemos cosino al poder de n donde n es incluso, y nuestros límites de integración son de 0 a pi2, esto será igual a 1 2 por 3 4 por 4 5. Todo el camino a n, un nx pi2. Así que para nuestro integral tenemos n igual 4, así que tendremos 64 por 1 2 por 3 4. Y ahora vamos a parar porque si n es 4 la última fracción sería n, un n o 3 4 y luego x pi 2. Y esto simplifica muy bien porque 2 por 4 por 2 que sería 16. Y hay 4 factores de 16 hexaneutones 64. Así que quedamos con 4 por 3x pi o 12 pi. Y la fórmula de Wallis ahorra nosotros un poco de tiempo en este problema en lugar de usar las fórmulas de reducción de energía. Espero que encontraron estos ejemplos útiles. Gracias por ver.